Buenos días para todos los estudiantes de séptimo grado del municipio de Pinar del Río. Estamos en una situación atípica, estamos recibiendo las clases de español y literatura a través de nuestra televisión. Me corresponde inicialmente presentarme. Soy Dianelis Hernández Díaz, la metodóloga municipal de la asignatura, que los estará acompañando en esta oportunidad que tenemos de aprender en casa. Vamos entonces a recordar que se ha estado trabajando en las aulas, la unidad número 1. Podemos ver entonces que durante esta unidad ustedes han recibido diversos contenidos. Les leo a continuación el título de la unidad para recordar, pero ustedes deben tener en su mesa de trabajo el libro de texto, el cuaderno complementario, la libreta, el lápiz preparado con tiempo y por supuesto el diccionario, que no debe faltar. Pero además, si los puede acompañar algún miembro de la familia, pues esa será una idea que agradeceremos siempre. Este es un momento para acompañarnos, para acompañar los esfuerzos de los educadores pinareños. La unidad número 1 tiene como título La lectura como fuente de información y de disfrute. El diccionario, su importancia para el buen dominio del idioma, el significado de las palabras. Durante toda esta unidad hemos estado estudiando todo lo referido a la literatura, la tipología textual. Bien especificado, pudiéramos decir que hemos estudiado textos literarios y no literarios. Esta es la clasificación. Entonces, a este primer momento de referencia inicial pudiéramos agregar que también han trabajado otros contenidos como contenidos gramaticales y ortográficos. Específicamente en cuanto a los gramaticales, es significativo referir que aquí se recibe un contenido que es el análisis sintáctico, que es de vital importancia no solo para séptimo grado. Este es un contenido que los va a acompañar en séptimo, en octavo, en noveno, y también va a ser importante incluso durante el preuniversitario y las pruebas de ingreso a la universidad. ¿Qué quiero decir con esto? Escuchen bien. ¿Qué quiero decir con esto? Que estamos ante un contenido que es muy importante y lo subrayo. Hagan como ustedes acostumbran cuando estudian para los exámenes. Háganle un apóstrofe, una carita, escriban ojo, pero la esencia está en que no basta la clase televisada. Deben hacer sus propios ejercicios en clase. Repito, el análisis sintáctico merece, necesita y requiere una atención específica por cada uno de ustedes. Hoy vamos a trabajar una sistematización de los contenidos trabajados en la unidad, pero esta no basta. Como decía, ustedes trabajaron textos literarios y no literarios. Yo les sugiero que quizás en las últimas hojas de la libreta, en una libreta aparte, o que se haga un blog con hojas desechables, y ahí usted vaya haciendo un repaso que puede ser recortando de un periódico un texto que usted considere que no es literario, porque es un texto periodístico, y lo analice. Que usted busque un texto de cualquier materia, de un libro de texto que puede ser de matemáticas, de otras asignaturas, y usted lo copie con su mejor letra, y usted analice qué dice. Ese es un texto profesional, por tanto es un texto no literario. Pero a la par, haga un ejercicio de lectura, de disfrute, y seleccione un poema, una estrofa, el fragmento de una novela, y también lo copie ahí y lo analice. Y usted vaya intencionadamente leyendo para comprender, pero también busque cómo ejercitar la gramática, la lectura, la caligrafía. Todo eso lo va a ayudar. Si llegado el momento de que nos incorporemos a las aulas, usted tiene ese trabajo, seguramente también va a tener algunas dudas. Ese va a ser un momento para intercambiar con su profesor y poder entonces ya acumular una experiencia en el trabajo con esos textos y podrá esclarecerse mejor. Esa es una sugerencia que le hago. Lo puede ayudar incluso la familia. Vamos entonces
a la clase de hoy específicamente, aunque esto no es precisamente una clase, es un espacio para compartir. Pero el tema, como les decía, es la sistematización de los contenidos de la unidad. Ustedes lo tienen ahora en pantalla con una diapositiva que le permite también ver a los padres y a ustedes cuáles son los conceptos fundamentales. Tienen ahora otra diapositiva que, como ustedes ven, comienza con una definición muy sencilla de texto. ¿Qué es un texto? Recordemos que etimológicamente, es decir, en sus inicios, la palabra texto significa tejido. Es decir, cómo se conectan unos hilos con otros para formar esas fibras endurecidas y que son inseparables. Eso es un texto. Ahí en pantalla tienen lo que es el texto literario y el texto no literario, los nombres, las clasificaciones. Pero en el libro de ustedes, que está en la unidad 1, a partir de la página 5 hasta la página 13, ustedes pueden hojear, leer, revisar las características comunes a los dos tipos de texto. Las características comunes a los dos tipos de textos están ahí. La cohesión, la coherencia, la intencionalidad, la situacionalidad y la intertextualidad. Pueden aparecer muchos conceptos de texto, pero estos son imprescindibles para que ustedes lo tengan en cuenta. Y no solo para comprender, como se dice desde el título de la unidad, también es importante para redactar, que es otra de las actividades que ustedes han realizado seguramente durante esta unidad. La cohesión se refiere a toda la relación, la exteriorización de esa coherencia interna, es decir, que está a través de lo semántico, de las ideas, de la relación de las ideas, la coherencia, pero se explicita a través de cómo yo uso la lengua. Ahí está la cohesión, en el uso, en la elección adecuada de mis signos lingüísticos. La intencionalidad, siempre que hablamos con alguien, cuando nos dirigimos a alguien, cuando hablamos con alguien o escribimos para alguien, queremos decir algo, lo hacemos con un propósito. Esa es la intención. La situacionalidad. No es lo mismo escribir para el padre, para el amigo, en un contexto familiar, que si ese padre o ese amigo está en la distancia. Entonces el tono cambia, las ideas cambian. No es lo mismo hablar verbalmente que escribir una carta. Cuando ya reposamos las ideas y las llevamos en blanco y negro, entonces nos tomamos nuestro tiempo. Es así, ¿verdad? Y por último, la intertextualidad. ¿A qué se refiere esto? La palabra lo dice, intertextualidad. Se está haciendo referencia a las posibilidades que yo tengo de establecer nexos entre los textos de un mismo tipo de texto, dígase por ejemplo 2 poemas, 2 novelas, 2 textos periodísticos, o por ejemplo también puede ser por la temática o el género específicamente. Hoy vamos a tener la posibilidad de establecer esas relaciones de intertextualidad. El texto literario. En la diapositiva les puse también una idea que es muy sencilla, pero permite saber que el texto literario es ese donde predomina la función estética, poética del lenguaje, es decir, donde yo quiero expresar mis sentimientos, donde yo imagino un mundo que no existe en la realidad y creo personajes a mi gusto. Ese es el texto literario, que lo puede hacer un gran escritor, pero también cuando hacemos una redacción creativa, pues estamos en presencia, si lo logramos, de un texto literario. De ahí que, por ejemplo, las cartas de Martí, que son del género épico, pues alcancen una connotación literaria y se recojan como joyas de la literatura también. A diferencia del texto literario, no literario, que la intención es informar, explicar. Eso yo creo que ustedes lo deben tener claro. Y siempre que se enfrenten a un texto, siempre digan
¿Qué dice el texto? ¿Qué me quiere decir el autor y para qué me sirve el texto? La clase de español literatura es también para soñar, y soñar se puede a través de la literatura. No solo soñar, también se puede aprender para la vida. Por eso yo escogí para el encuentro de hoy un texto que es una fábula. ¿Y por qué lo hice? Porque justamente podemos establecer relaciones de intertextualidad. ¿Con qué? Con la fábula que aparece en la página número 9 de tu libro de texto. Lo pueden ver y además deben ir a su libro de texto y recordar las características que ustedes dieron cuando estudiaron El cascabel al gato, una fábula de Lope de Vega. Seguramente durante la infancia escucharon muchísimas fábulas. La que traigo hoy es de Esopo. El escritor, no podemos decir así exactamente, porque como sabemos en la antigüedad, estas fábulas se transmitían como parte de la tradición oral. Pero las fábulas de Esopo, que tienen una función didáctica fundamentalmente desde aquellos tiempos remotos, pues han trascendido justamente por su carácter didáctico. Nos enseñan algo. ¿Con qué intención entonces se creaban esas fábulas? Para hacer reflexionar a las personas sobre sus actos y las consecuencias de estos. La fábula que he traído tiene como título La paloma y la hormiga. Aparece en pantalla. Tendrás tu tiempo para copiarla, pero escucha de todas formas porque la voy a leer. Descendía una hormiga por los bordes de un manantial para beber agua y la fuerza de la corriente empezó a arrastrarla. Una paloma que la miraba desde los arbustos le arrojó una ramita seca a la que se agarró y así salvó la vida de la infeliz. Repuesta del susto, la hormiga descubrió a un cazador que iba a dispararle una flecha a la paloma y subiéndosele a un pie lo picó con tal fuerza que el cazador, por rascarse, dio tiempo para emprender la huida del ave caritativa. Como ven, es un texto breve, sencillo, con un personaje que es el narrador, o mejor dicho, con un narrador y dos personajes. En este caso, la paloma y la hormiga, pero hay un tercer personaje, que es el cazador. Fíjense que aquí se cumplen uno de los requisitos indispensables en la fábula. Hay una moraleja, una enseñanza. Ustedes la pueden leer, volvemos a poner mantenemos en pantalla el texto para que ustedes puedan darse cuenta de que es muy sencilla, pero la enseñanza es profunda. La hormiga iba a beber agua, iba a ahogarse en esa corriente del manantial, pero una paloma la ve desde los arbustos, le tira una ramita seca que la ayuda, la hormiga se sujeta de ahí y le salvó la vida. Al instante, ¿qué sucedió? La hormiga ve que hay un cazador que le va a disparar una flecha a la paloma y lo pica para salvarle la vida. Quedan en paz. Una le hace un favor a la otra y ambas han mostrado su gratitud. De eso trata el texto. Y la moraleja pudieran escribirla ustedes solos, pero como no estamos en un aula donde podemos pasar por todos los puestos, yo se las voy a adelantar. Hay que ser agradecido y siempre tratar de devolver los favores que nos hacen de la mejor forma posible. Ese sentido de gratitud hay que tenerlo, no solo en una ocasión, sino siempre. A eso nos enseña también la literatura, a cómo comportarnos en la vida. Fíjense que otra de las características de la fábula es que los personajes son arquetipos, es decir, representan conductas plurales, conductas de muchos. La hormiga tipifica lo endeble, lo que a simple vista parece poco, pero fíjense que tiene importancia. Sin embargo, el autor usa una palabra que se corresponde con el imaginario popular. Lo que es pequeño, lo que es diminuto, aparentemente es débil y la llama
la infeliz, a diferencia de la paloma, que la llama ave caritativa. Aquí tenemos dos animales que dialogan y razonan, interpretan la realidad. ¿Qué sucede? Uno representa las alturas y lo otro lo más bajo, ¿verdad? Sin embargo, son capaces de unirse para un bien común. Ese es el propósito en la vida, no establecer diferencias, no discriminar a nadie porque sea más pequeño o porque sea mayor, porque tenga una cualidad o tenga otra. La igualdad y la gratitud. A eso nos llama esta fábula. Fíjense que desde la antigua Grecia hasta hoy llegan esas enseñanzas. Eso también es uno de los aspectos importantes de la literatura. Nos ayuda a mirar el pasado, pero también nos ayuda a recoger todo el acervo cultural, y no solo de un país, sino de la humanidad completa. Tienen ustedes en su pantalla ahora un ejercicio que dice, copia solo las ideas verdaderas. La primera idea dice, la fuerza del viento empezó a arrastrar a la hormiga. ¿Fue el viento el que arrastró a la hormiga o la hormiga estaba en un manantial? ¿Qué es un manantial? Si ustedes ya estudiaron los versos sencillos de José Martí, recordarán que en el poema 5 está también esa palabra. ¿Y qué es un manantial? Pues justamente una fuente de agua que brota, que no tiene una corriente muy caudalosa, pero si vamos a ver con una hormiga, pues es un vendaval. La segunda idea, la paloma observó sin hacer nada. Se mantuvo tranquila la paloma o decidió ayudar. Tome usted el criterio que considere. Desde los arbustos, la paloma lanzó una rama seca. ¿Fue la rama seca la que ayudó a la hormiga a salvarse? La otra idea, rápidamente la hormiga correspondió al favor de la paloma. Aquí ya hay que pensar un poco más, no está explícitamente así, pero es muy sencillo porque justamente para eso hemos escogido un texto sencillo, porque si no está en su libro de texto, usted puede rápidamente tener la respuesta. Y por último, la paloma al final escapó. Y el ejercicio 2.1 dice, realice el análisis sintáctico de las oraciones seleccionadas como verdaderas. Solo las verdaderas. Van a tener en cuenta, por ejemplo, estos aspectos para el análisis sintáctico. Lo primero es determinar la clasificación de la oración según su estructura básica. ¿Cuál es la estructura básica de la oración? Los miembros que la constituyen, el sujeto y el predicado. Si en una oración yo puedo determinar el sujeto y el predicado, estoy en presencia de una oración bimembre. El sintagma nominal sujeto es justamente de quien se habla en la oración. El núcleo del sintagma nominal sujeto. Un sintagma nominal sujeto, el núcleo va a ser un sustantivo o palabra que funcione como tal. El sintagma verbal predicado es lo que predica, es lo que se dice del sujeto. ¿Y cuál va a ser el núcleo? Si la oración es bimembre, ya yo tengo esclarecido cuál va a ser mi sujeto y cuál va a ser mi predicado. Ahora, aquí hay una clasificación que ustedes van a profundizar en otros cursos también, que tiene que ver con el núcleo del predicado. La forma verbal, si no da una cualidad a ese sujeto, si no forma parte de una calificación, si no está dando unas características del sujeto y por el contrario expresa acción, movimiento, cambio, ahí estamos en presencia de un predicado verbal. Y como predicado verbal, pues vamos a tener como núcleo el verbo, la forma
verbal. Lo demás son los complementos. Por tanto, tienen ustedes que decir tipo de predicado, si es un predicado nominal o si es un predicado verbal. Generalmente para el predicado nominal van a ser las formas ser o estar, porque justamente esas son las que usamos para dar las cualidades. Ella es bonita, la escuela es grande, ahí hay cualidades, pero también hay otros como parecer y otras formas que pueden dar también cualidad y son entonces predicados nominales. Pero aquí estamos poniendo énfasis en el predicado verbal. Tipo de predicado, lo deben responder. Complementos verbales. En séptimo grado todavía ustedes no deben, en esta primera unidad, hacer las clasificaciones de los complementos, pero sí deben identificarlos. ¿Cuáles son los complementos que aparecen en ese predicado y que están directamente relacionados con qué? Con la forma verbal. Y por último, la concordancia, otro de los contenidos importantes en esta primera unidad, un contenido que a veces el estudiante está en octavo y en noveno grado y tiene dificultades. ¿Cómo se establece la concordancia? ¿Entre qué elementos de la oración? Pues es entre el núcleo del sintagma nominal sujeto y la forma verbal del predicado. Fíjense, lo repito y además ahí aparece en pantalla. Concordancia entre el núcleo del sujeto y la forma verbal del predicado. Pero ¿en qué van a concordar? En número y en persona. Recordemos que la primera persona es quien habla, que la segunda persona es con quién se habla y la tercera persona es de quién o de qué se habla. Puede ser del número singular o de número plural. Creo que eso no tiene por qué ofrecer dudas, está claro. No obstante, tienen que constantemente trabajar para reforzar ese conocimiento. Aquí tienen la respuesta. Como ven, la primera idea es falsa, la segunda es falsa y las últimas tres son verdaderas. ¿De cuáles deben hacer el análisis sintáctico? De las tres ideas que son verdaderas. Desde los arbustos la paloma lanzó una rama seca. Rápidamente la hormiga correspondió al favor de la paloma. Y por último, la paloma al final escapó. La oración. Y aquí ya les voy dando la respuesta que ustedes lo pueden copiar, pero deben siempre hacer el análisis, incluso ver si consideran que era así o tenían otra idea. Estos son ejemplos muy sencillos porque estos sencillamente son las orientaciones para que usted pueda también reforzar en su casa la ejercitación a partir incluso de ejemplos propios que ustedes busquen o también a partir de otros ejercicios que aparecen en el libro de texto o en sus cuadernos complementarios. Aquí vamos a ver que la oración desde los arbustos la paloma lanzó una rama seca, se clasifica como bimembre. ¿Por qué? Porque yo puedo determinar el sujeto y el predicado. El sintagma nominal sujeto es la paloma, el núcleo del sintagma nominal sujeto es paloma, y ahí puse entre paréntesis el artículo. ¿Por qué razón? Porque desde el año 2009, que salieron los aspectos generales de la gramática que emite la Real Academia de la Lengua Española, pues está dispuesto que el artículo mantenga independencia con respecto al sustantivo. Se han hecho esfuerzos en Cuba porque el análisis llegue a hacerse así, a partir de que el núcleo del sintagma nominal sujeto sea el sustantivo y que no se le incorpore el artículo como parte de ese núcleo. Pero si su profesora se lo ha enseñado así, no está mal. En otras clases también televisadas hemos visto que ese es un procedimiento que también se continúa usando y no va a perder los puntos un estudiante
no va a perder los puntos un estudiante que ha señalado el artículo como parte del núcleo. El predicado es el resto de la oración. El núcleo del sintagma verbal predicado es lanzó. El tipo de predicado verbal. Y los complementos. Lanzó una rama seca. Y desde los arbustos, ¿dónde estaba la paloma? Desde en los arbustos, ¿verdad? Y por último, la concordancia, que es en tercera persona del singular. Así sucede con la siguiente oración. Rápidamente la hormiga correspondió al favor de la paloma. Puedes hacer en casa ese análisis sintáctico guiándote por la primera diapositiva que pusimos. Te puedes auxiliar incluso de tu teléfono. Le puedes tirar una foto si no te da tiempo. Puedes usar herramientas, otra persona te puede ayudar a copiar. La última sucede lo mismo. Es decir, la paloma al final escapó. Van a ver ustedes que tiene también un análisis sencillo, pero esto puede quedar como parte de la sistematización que estamos sugiriendo hoy. Por último, el estudio independiente. Fíjense que el estudio independiente demanda algo del estudiantado. Demanda que usemos la sabiduría, la imaginación y también la brevedad, porque como sabemos la fábula es muy breve. El estudio independiente es, añádele un pequeño párrafo a la fábula, pero manteniendo la moraleja, es decir, hablábamos de coherencia, no podemos perder la idea. Pueden sugerir otro título, que es válido también. Y el ejercicio 7 de la página 10 del libro de texto de séptimo grado, el inciso D. Ahí aparecen oraciones de las cuales podrás hacer el análisis sintáctico. Y no quiero terminar sin antes decirle a cada uno de ustedes que aprovechen los cuadernos que la educación cubana ha puesto en sus manos. El cuaderno de ortografía, el cuaderno complementario es valioso. Si ustedes van a las páginas donde aparece el capítulo 2, van a poder encontrar un contenido importante, la sílaba. Y por último, también van a tener la posibilidad de trabajar lo que es el texto literario y no literario en la página 30 y 31. Como ustedes pueden ver, ahí les piden que clasifiquen si el texto es o no literario. Esto ha sido todo. Para mí ha sido un placer tener alumnos como ustedes, que son atentos, agradecidos, que saben el valor de la gratitud. Como yo les decía, lo importante es estar aprendiendo en casa. Seguro nos veremos a través de tu pantalla y entre nuestros libros. Si somos todos agradecidos, entonces vamos a devolver este esfuerzo que está haciendo la educación pinareña para que todos ustedes tengan un curso escolar exitoso. Muchas gracias. La higiene está en tus manos. Mantenerlas limpias es proteger tu salud. Moje sus manos con agua y aplique jabón. Frótese con la otra durante 30 segundos. Frótese las palmas, lávese las muñecas, frótese los dedos, frótese debajo de las uñas. Enjuáguese las manos con el agua necesaria. Séquese bien con toallas, servilletas desechables o pañuelos según disponga.